Buenas tardes. Agradecer la presencia, como siempre, de los medios de comunicación y de todas las personas que habéis venido a acompañarnos en este acto de presentación del libro de Fernando da Casa, Las lentejas de la guerra, y además presentaremos también las jornadas del Día del Libro. Por lo tanto, esta presentación de este libro será la primera actividad de esas jornadas que transcurrirá en torno al día 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y empezarán hoy y acabarán el día 30, si no me equivoco. La verdad es que da gusto ver la biblioteca Don José Vargas Gómez pues llena de gente, siempre y cuando manteniendo las medidas que la pandemia nos marca. El año pasado tuvimos una jornada del Día del Libro muy atípica, pero bueno, aún así la celebramos vía internet, era lo que había y bueno, por lo menos este año podemos estar aquí y es bastante distinto porque no es una cosa, para mí por lo menos, no es una cosa tan fría, aunque cada día nos acostumbramos más a las nuevas tecnologías, pero para nada es lo mismo. Quisiera empezar agradeciendo a toda la gente que colabora con nosotros, como siempre, porque desde el minuto uno así lo decidimos en este equipo de gobierno y queremos seguir trabajando de esa forma. Es una prueba de que creemos muy intensamente en la participación ciudadana y para ello lo que hacemos cada vez que organizamos cualquier tipo de actividad, bien sea relacionada con el deporte, con los festejos, con la cultura, pues involucrar a todas las asociaciones de este pueblo, que por suerte tenemos un tejido asociativo muy rico y que siempre está muy rico en volumen de personas, Araceli. En dinero hoy en día hay muy pocos ricos. Y que siempre están predispuestos, como esta tarde tenemos aquí a la Asociación de Amas de Casa de Abarán, San Cosme y San Damián. Además de esta asociación, de las Amas de Casa, en esta ocasión han colaborado con las jornadas la Asociación Anónima, el Centro de Estudios Abaraneros y el Colectivo Azarroz. Y luego pues hay que nombrar un grupo de personas que trabajan en torno a la Concejalía de Cultura, que normalmente nunca las nombramos, pero es inevitable y hay que nombrarlas porque hacen un trabajo maravilloso. A Penélope, a Clara, a Javi, a Estefanía, a Patri, a Josu y a José. Gracias a estas personas y a estas asociaciones creo que hemos logrado una programación para el Día del Libro bastante completa y así pues de alguna forma lo merecíamos para olvidar lo que nos pasó el año pasado a nosotros y a todos los pueblos de España, está claro. Primero también, quiero dar la bienvenida a Fernando da Casa, a esta biblioteca Don José Vargas Gómez y al pueblo de Abarán. Aquí tienes tu casa para lo que quieras, cada vez que quieras presentar cualquier proyecto que tengas entre manos, pues solo tienes que moverte en contacto con nosotros y echaremos una mano en la medida de lo que podamos. Y muy agradecidos de que estéis aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, como he dicho, las jornadas empiezan hoy y terminan el día 30. Comenzamos hoy con la presentación del libro de Las lentejas de la guerra. Es una actividad que ha sido propuesta por la Asociación de Amas de Casa San Cosme y San Damián. Ahora pasaré la palabra a Araceli. Además, hoy también ha comenzado el inicio del concurso de microrelatos Biblioteca Don José Vargas Gómez, que será del día 20 al 27, de donde la gente podrá enviar los microrelatos. Del 29 al 30 será del 27 al 29 el jurado decidirá, el 29 se comunicará el fallo a las personas ganadoras y el 30 será la entrega de premios, coincidiendo con la última actividad de las jornadas. Decir también que, como el sábado 24 hay programadas en la ermita varias actividades al aire libre y el tiempo parece ser que no está muy claro todavía, si llueve no se suspenderán las actividades, serán trasladadas al edificio Cima, aquí en este edificio donde estamos. El miércoles 21 comienza el libro de mi vida. Esta es una actividad para animaros también a que participéis en los microrelatos. Ya se están enviando bastante, estamos recibiendo bastante, pero que el pueblo participe de todas las actividades. El libro de mi vida, pues es una actividad que se está grabando la gente, una especie de vídeo que no dura más de un minuto, lo envía y se lo ha publicado durante toda la semana, pues aconsejando uno de los libros que más le han gustado
a lo largo de su vida y para que sirva un poco para fomentar la lectura. Pasamos al viernes 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, donde a las 7:30 aquí en la Biblioteca Don José Vargas Gómez tendremos un reconocimiento a los grandes lectores de la biblioteca. Creo que será a una persona más veterana y a la persona más joven. La presentación del nuevo logotipo de la biblioteca, Don José Vargas Gómez, y uno de los puntos fuertes de las jornadas, que será la charla del Centro de Estudios Baraneros. En este caso la dará Pepe Jarra, Don José Simeón Carrasco, y el título será El morisco Ricote en el Quijote. Creo que es una charla muy, muy acertada para el pueblo de Abará y para el Valle de Ricote, que hoy en día está tan al alza, ¿no? Es una marca muy importante hoy en día, el Valle de Ricote, y que a su vez pues, nos ayuda a nosotros también a vender un poco nuestro pueblo y nuestros recursos. O sea, el día 23. Pasamos al día 24, donde en el Paseo de la Ermita, como he dicho antes, si el tiempo no lo permite y si no, trasladaremos la actividad del edificio Cima. A las 11 de la mañana habrá mi amigo invisible de los libros. Esta actividad ya la llevamos a cabo, y además fue una moción mía estando en la oposición, colaborando con el equipo de gobierno, y bueno, es una actividad que tuvo mucho éxito. Entonces consiste en que la gente sube con un libro envuelto en un papel de regalo, un libro que haya leído a lo largo de su vida, un libro que esté en condiciones, que le haya impactado mucho, y con una dedicatoria dentro del libro de por qué pone ese libro en marcha para esta actividad. Entonces allí habrá un stand, subes, dejas ese libro y recoges otro. Está siempre, nunca sabes lo que recoges porque irán, repito, liados en un papel de regalo. A su vez, el mismo sábado por la mañana, a las 12, uno de los puntos fuertes también dedicados para la gente más joven, cuentacuentos, ensalada de cuentos de El Criadero Teatro. Y por la tarde habrá un café literario en torno al Club de Lectura Marilola Vargas, también en la Ermita. El domingo 25, esto es una obra de teatro que hemos contratado, creemos que es una gran obra de teatro, está dedicada sobre todo a los más jóvenes, y se titula Cómo ser un buen Quijote. Será en el Teatro Cervantes a las 12:30 de la mañana. Puede ser también uno de los puntos fuertes de las jornadas. El lunes 26, en la biblioteca, a las 11 de la mañana, habrá un taller, que es un servicio de préstamo de biblioteca online para la gente que no se maneje o que no se maneje tan bien con lo que es la nueva tecnología, y enseñarle un poco cómo funciona. Será hecho por Mari Carmen, la compañera que trabaja aquí en la biblioteca y que también nos ha ayudado con la realización de todas las actividades. A las 7:30, ese mismo lunes, otra de las charlas bastante esperada, porque también siempre nos deja un muy buen sabor de boca, será impartida por Pepe Gil, también del Centro de Estudios Baraneros, y es la charla en torno a Emilia Pardo Bazán, acercamiento a Emilia Pardo Bazán, la singularidad de su obra y su vida, por Pepe Gil. El martes 27 habrá un taller de fomento a la lectura titulado Ahora sí, por la Asociación Anónima. Será aquí en la biblioteca a las 7:30. Ya pasamos al último día, que será la cláusula de las actividades. El viernes 30 de abril, en la biblioteca Don José Vargas Gómez, habrá un podcast. Para quien no sepa qué es, pues es una especie de programa de radio vía internet, en directo. Transmitirán con varios canales de literatura, en directo también, titulado Me gustó más el libro, y será en torno a libros que luego después con ellos se han hecho películas, ¿no? Y en esta ocasión los protagonistas serán Javier Martínez de Abarán, que todos los conocemos, Javier hecho es, Pedro Martín y José Luis Cantos. Y a continuación se entregarán aquí en la biblioteca los premios del primer concurso de microrelatos Don José Vargas Gómez. Por mi parte, nada más, agradecer creo que es una jornada, una programación bastante completa. Agradecer repito, a las asociaciones participantes, la Asociación de Amas de Casa San Cosme y San Damián, Colectivo Zarró, el Centro de Estudios Baraneros y Anónima. Otras veces participan siempre también 17 lados, la Carreila. O sea que tenemos un conglomerado de asociaciones muy importantes que siempre nos ayudan en todas estas programaciones que hacemos, y gracias a ellos podemos sacar
adelante todas estas actividades, animar a la participación, que la gente venga a las actividades, que la gente participe en los concursos, como es el de microrelatos, y esperemos que guste y podamos desarrollarlo de la mejor forma posible. A continuación, paso la palabra a mi amiga Araceli, que como siempre venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, con ella y con sus compañeras de la Asociación de Damas de Casa, no solo ahora porque estemos en el equipo de gobierno, cuando estábamos en la oposición también, siempre están dispuestas a todo lo que se les pide, sea la actividad que sea, y yo encantado de que compartir mesa esta tarde con ella. Va a presentar el libro de, como he dicho antes, de Fernando da Casa, Las lentejas de la guerra. Creo que será un libro que para algunas generaciones como la mía nos podrá enseñar mucho, y para otras como la vuestra os recordará cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo estaba en la guerra, pero quiero decir, lo que vino después, estáis más cercanos, es cierto que nosotros, y por desgracia, pues eso, os recordará seguro que cosas buenas y cosas no tan buenas, pero es la realidad de la historia, y la historia hay que contarla como es. Y ya está. Nada, por mi parte, muchas gracias y gracias por asistir. Bueno, pues... Espera, aquí un poco el protocolo del folio abajo. Buenas tardes. Y como dijo Fray Luis de León, como decíamos ayer, porque él estuvo mucho más tiempo que nosotros fuera de la Universidad de Salamanca. Nosotros hemos estado un año inactivas completamente, todo por esta pandemia desconocida para todos, y esta tarde la verdad que estoy contenta de estar aquí en la biblioteca, de ver a algunas de mis compañeras, de ver a Fernando, a su esposa, a la Chita, que está ahí, que es Chita, pero la quiero mucho, lo sabe ella, que la quiero. Muchas gracias, Felipe, por cedernos siempre los locales, que aunque tengamos el nuestro, pero es pequeñico y para ciertas cosas no podemos hacerlo. Entonces, pues muchísimas gracias por venir, y ahora le paso la palabra a Fernando, porque desde luego es el protagonista de esta tarde, ¿no? Así que te paso la palabra, Fernando. Yo le paso los micrófonos. Que no es poco. Si podemos hacerlo bien, esto. Yo con permiso me voy allá. No, Araceli, no te vayas, quédate ahí. Bueno, lo que quieras, pero vamos, que... Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias al concejal de Cultura de Abarán por esta presentación, a mi amiga Araceli, que es la barranera más simpática que conozco, y eso que aquí hay mucho arte en Abarán, que lo he visto en el Teatro Cervantes varias veces. Me ha encantado la programación de actividades que tenéis para este año, porque tocáis a Cervantes, tocáis a el centenario de Emilia Pardo Bazán, que es una de mis autoras favoritas y que es una maravilla. Cerráis con dos amigos que son Pedro Martí y José Luis Cantos, grandísimos escritores que os van a encantar si leéis alguna de sus novelas, sobre todo Pedro Martí, que es un genio de la novela negra. Y bueno, y ahora vengo a presentar pues mi segunda novela, Las lentejas de la guerra. Este pequeño vídeo que sirve de introducción, que estáis viendo ahora mismo, pues bueno, refleja lo que fue aquella época, ¿no? Una época en blanco y negro, una época dolorosa y triste para la inmensa mayoría de españoles, porque a nadie le gusta una guerra. No hay, en una guerra civil además no hay vencedores y vencidos, porque todo el mundo pierde. Eso lo tengo claro. Y creo que todo el mundo que sufre una guerra o que sufre la pérdida de cualquier ser querido o la destrucción de un pueblo sabe que todo el mundo pierde con una guerra. Y tenemos que aprender a que cosas de ese tipo nunca más vuelvan a ocurrir. Hay una diferencia que ahora veréis, porque en la presentación la portada del libro es una y resulta que la portada del libro que ahora mismo está a la venta es otra. Y diréis, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo. La primera portada, que me encanta y es preciosa, y fue diseñada por la editorial DocuShow, que están aquí sus responsables,
pues es una niña anónima que presenta el libro. Ya ha tenido un exitazo tremendo, se ha agotado la edición completa, más de 10.000 lectores, me comunicó el otro día Raúl, yo no me lo podía creer. Pero esta segunda edición yo le tengo muchísimo más cariño porque la que sale, la que sustituye a esa niña, es mi abuela. La señora que está en la portada del libro es mi abuela Pilar, es un personaje real. Porque este libro, si bien los nombres de las familias y los nombres que aparecen como protagonistas son ficticios, porque no quería herir sensibilidades, pues sí está basado en hechos reales. Y de hecho es la historia de 3 familias. La primera familia, precisamente, está en Madrid. Los apellidos Santiponce y Bianchi, pues eso, son los apellidos de la novela. No he querido cambiar ese tipo de cosas. Vamos a quitar el sonido de la FN, ¿no? Vale. Y la primera familia, la familia Santiponce y Bianchi, se cuenta la historia en tercera persona, porque es la historia que cuenta un nieto sobre sus abuelos. Su abuela, qué casualidad que mi abuela también, nació en Torrevieja. Su abuelo, madrileño, vive en Madrid. Él está afiliado a Izquierda Republicana, es militante entonces político y está vinculado a la República. Toda la guerra la pasan en Madrid, con lo que eso supone. Madrid fue la ciudad más castigada, más bombardeada, donde más muertes hubo en la guerra. Luego, en la posguerra, la novela empieza en el 36 y se acaba en el 67. Toda la posguerra también, donde más represión hubo y donde más problemas hubo, fue precisamente en Madrid. Y bueno, pero esta no es una historia de vencedores ni vencidos, no es una historia de revancha, no es una novela bélica, sino todo lo contrario, es una novela de sentimientos. Y lo que he pretendido es contar cómo vivía una familia en el Madrid de aquel momento. Aunque en este caso son republicanos, podían no serlo, porque en Madrid obviamente también había gente que no estaba fuera de la República y tuvo que vivir en Madrid en aquel momento, con el miedo que podía suponer que los delataran, ¿no? Que los pillaran del bando contrario. Y es contar los sentimientos de esa familia vistos desde los ojos de un nieto. Luego tenemos una segunda familia, situada en Las Palmas de Gran Canaria. Casualmente mi padre era de Las Palmas. La familia de Néstor Carrión es una familia monárquica, muy tradicional, de derechas, totalmente a favor del golpe de Estado de Franco. La guerra en Canarias fue muy diferente porque allí, si bien hubo represión y hubo varios hechos importantes como la matanza de la Sima de Ginamar y demás, no es comparable a nada de lo que pasó en la península. Allí fue una guerra tranquila, una transición bastante cómoda. No tuvieron una escasez de alimentos como la que hubo aquí, no hubo bombardeos, con lo cual está contada en primera persona, desde los ojos de un niño. Ese niño no es... ese niño, no voy a destripar cosas de la novela, que lo debo, pero bueno, desde los ojos de ese niño se van viendo pasar las cosas y él lo ve pues desde su visión infantil como algo muy normal. Tampoco fue para tanto una guerra, ni tampoco la posguerra. De hecho, él con su familia, cuando acabó la guerra, iban a veranear a Santander o a La Coruña, normalmente desde Las Palmas. Y pasaban por Madrid y visitaban a sus familiares de Madrid y iban como la familia rica, ¿no? Porque ellos en Las Palmas no habían tenido privaciones. Pero vamos, es otra visión muy diferente de la guerra. Desde el punto de vista, además, de una familia significada políticamente justo en el otro bando. Y luego tenemos una tercera familia, situada, ¿dónde? Pues muy cerquita de aquí, en Cieza, la familia Lucas Dato. Qué casualidad que mi mujer sea chita, como ha dicho Araceli, ¿verdad? Y que mi familia política sea ciezana. Bueno, esta familia no estaba vinculada políticamente con ningún bando, como el 90% de las familias españolas. Era gente que quería sobrevivir y vivir en paz. Gobernaran unos, gobernaran otros, estuviera quien estuviera, lo que querían era
vivir y que sus hijos tuvieran de comer al día siguiente y tener un techo donde alojarse y un trabajo con el cual garantizar el sustento a un medio largo plazo. Porque había hambre en España y había pobreza en España, al margen de la guerra, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que es quizá la historia que más llena, por lo que me han contado también lectores, la que más llena, sobre todo aquí en la región de Murcia, obviamente, aparte de porque se desarrolla la trama en la región de Murcia, concretamente en Cieza, algún paisaje hay aquí en Abarán, poquita cosa, tampoco voy a ver qué, pero algo pasa por aquí, porque como tampoco es muy bueno, no quiero luego que me tiréis piedras, pero también ocurren cosas en Murcia, ocurren cosas en Cartagena, ya lo veremos después. Pero es la historia que más puede llegar a cualquiera, porque la familia de Cieza puede ser la familia de cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros tendrá anécdotas o historias que le hayan contado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, o que le hayan transmitido de gente anterior, de cómo se pasó esa época. Realmente habría que hacer un monumento a la generación, a la inmensa mayoría de personas que vivieron esos años tan difíciles, por el coraje, la valentía y cómo supieron sacar adelante a sus familias, al margen de la política y de los políticos, que al final la guerra la montan siempre pues las élites, del bando que sea, y que la sufre es el pueblo. Pues esa es la historia de Cieza, y la historia de una familia normal y corriente, sin ningún tipo de significado político, sino que sencillamente lo que querían era sobrevivir. Está contada en segunda persona, es una abuela que le cuenta a su nieta mientras cocina recetas tradicionales de Cieza y va enseñándole a su nieta a cocinar, le va contando anécdotas e historias que pasaron en la guerra y en la posguerra. Y si bien la novela trata de la historia de esas tres familias que luego convergen y se unen, ya podéis imaginar por qué convergen y por qué se unen esas historias, hay más lugares que salen en la novela. Por ejemplo, sale Torrevieja, como ya he dicho, bueno, Siri Bianchi, que es la abuela de la primera historia, de la de Madrid, nace en Torrevieja. Este es el incendio de la iglesia de Torrevieja, que por cierto no ocurrió en la guerra, es anterior. Fue en febrero del 36, cuando el Frente Popular ganó las elecciones. Incendiaron la iglesia, como tantas otras muchas en España, y quizá fue uno de los grandes errores que pudo cometer parte de los republicanos a la hora de arremeter contra patrimonio histórico-cultural y encima de un tan arraigado como pueden ser las tradiciones religiosas. Eso fue gravemente un error, como tantos otros que se cometieron por ambos bandos. Sale Albatera, porque aunque mucha gente no lo sepa, en España hubo muchos campos de concentración. Cuando hablamos de campos de concentración, todos se nos va la cabeza y pensamos en Hitler, en los nazis, en lo que pasaron los judíos en Polonia o en Austria. Bueno, pues en España hubo campos de concentración cientos. El último, que fue el de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, se cerró bastantes años después de haber acabado la guerra, bastantes años después. Fueron campos donde en algunos de ellos la vida era muy difícil. Uno de los más masificados y de los más criminales fue este de Albatera, que en principio estuvo, por ejemplo, diseñado para albergar a 3.000 presos y llegó a tener a 20.000 personas, de las cuales muy poquitas sobrevivieron debido a las condiciones de insalubridad. Comenzó como prisión republicana, por cierto, antes de la guerra. Luego, durante la guerra, fue campo de concentración republicano, y cuando acabó la guerra fue campo de concentración franquista. Ay, ahora se me ha atascado esto. Que a veces se atasca. Bueno, este es otro. A ver si ahora sale. Bueno, no, se ha ido para atrás. Bueno, es igual. Se ha adelantado esto, pero no importa. Aparte de salir Albatera, salir Torrevieja, sale Murcia, sale Cartagena, Valencia, Santander. Ya digo que una de las vacaciones, por ejemplo, en Santander
con el incendio que sufrió Santander en el año 43, también sale en la novela. Salen distintos puntos salpicados de la geografía española por donde estas tres familias se van moviendo. Y también incluso hay localizaciones fuera de España, como puedan ser Londres, porque también parte de la familia de Canarias está en Londres, en la embajada británica, Argelés, en Francia, un campo de concentración también para exiliados republicanos. Los franceses, hay que decir, aunque ahora esté mal, políticamente hablando, hablar mal de nuestros queridos amigos franceses, se portaron muy mal con los españoles, bastante mal. Y de hecho, cuando hubo ese aluvión de refugiados españoles que cruzaron la frontera hacia Francia, nos miraban a los españoles como apestados, como gente inculta y bruta que iban a invadir el país. Algo a veces como nosotros pensamos con la inmigración, que tampoco es justo pensarlo así. Cuando alguien huye de una guerra, por algo es. Y en el lado contrario de la moneda está México. México, en cambio, abrió los brazos a cualquier persona que llegara de España. Fue el principal, si bien hubo muchos más, porque también estuvo Chile, Argentina, República Dominicana o Cuba, que recibieron españoles. México fue el país que más exiliados recibió, donde también acaba uno de los personajes de la novela. Y el comportamiento de México con los españoles fue totalmente ejemplar. Ahora se ha vuelto a atajar. Madre mía, cómo está el programita. Bueno, vamos a ver si ahora sale. Personajes históricos. Además, salen personajes históricos en la novela, como pueda ser, pues eso, Alfonso XII, no Alfonso XIII, sino Alfonso XII, tiene importancia porque, bueno, uno de los personajes de la novela, pues, es su mayordomo, y la reina María Cristina, viuda de Alfonso XII y regente de España, probablemente la gobernanta de España, la mejor regidora que tuvo España en todo el siglo XIX, fue la reina María Cristina. Quizá por ser reina consorte o por ser mujer no se la ha valorado en el tiempo como debiera, pero realmente fue una mujer muy, muy, muy valiosa, poniéndolo todo en su contexto, ¿verdad? Y merecería quizá algo más de reconocimiento. Amado Balmes, un general que murió justo el día del alzamiento en Las Palmas y que se ha dicho muchas veces que si era republicano, que si era del bando nacional, que si lo mató Franco, que si no lo mató Franco. Bueno, yo ahí tengo mis propias teorías, he leído muchísimo sobre él. Yo creo que no, que su muerte fue accidental completamente, pero bueno, resulta que como en su entierro también hay un episodio un poco gracioso que aparece en la novela con el niño de Las Palmas, pues también lo sacamos. Manuel Azaña, presidente de la República, por supuesto. Serrano Suñer y Franco, cómo no, van a salir. Incluso Serrano Suñer, por cierto, cartagenero como yo, aunque lo suyo fue por accidente, su familia no era de aquí, es salvado de la muerte por otro de los personajes de la novela. Juan Negrín, al cual ya no le tengo tanto aprecio porque creo que cometió más errores que aciertos en su dirección de la República. Segismundo Casado, que protagonizó un propio golpe de Estado dentro de la República que aceleró el fin de la Guerra Civil. Margarita Xirgu, una de las mejores actrices que tuvo España en su primera mitad, sobre todo hasta el 36, en los años 20 sobre todo. El cardenal Gomá. El cardenal Gomá no tiene gran importancia en la novela, pero sí, en parte, he reflejado el papel que representó la Iglesia en tiempos de la posguerra, para bien y para mal. He intentado no cargar tintas contra nadie, porque esto, ya digo, no es cosa ni de revancha ni de meterse con nadie, sino de contar historias de personas. Vicente Alessandri, premio Nobel y muy importante en la novela, sobre todo su hermana Conchita, que también aparece. Gerardo Diego, que hace de Celestino, entre la hermana de Vicente Alessandri y uno de los protagonistas de la novela. Y la familia de Blasco Ibáñez, también muy importante en la vida de otro de los personajes de la novela. Pero aparte de los personajes históricos, de los lugares que se recorren en la novela o de las familias, los verdaderos protagonistas de la novela en sí son todas y cada una de las familias anónimas que sufrieron esa guerra y esa posguerra en España. Da igual dónde les pillara, en el bando en el que estuvieran, que tuvieran filias o fobias políticas, no importa.
Es que da igual, ser de izquierda, ser de derecha, ser republicano, ser monárquico. Lo horroroso es tener que vivir una guerra. Lo horroroso es tener que ver cómo familias se separan y que haya hermanos que luchen en bandos diferentes y que se peguen tiros y que se odien y que no se hablen. O que haya familias que hasta a día de hoy haya ramas de la familia que no se habla con la otra rama de la familia por culpa de haber vivido la guerra en bandos diferentes. Son cosas muy tristes que deberíamos aprender de ellas y que nunca más vuelvan a ocurrir. Ya digo que esta novela es una novela de esperanza, tiene humor, tiene sus partes también tiernas e íntimas, y es una novela que no habla de guerra, sino de todo lo contrario, de un gran amor hacia la paz. Y bueno, para finalizar, pues qué mejor que poner, pues eso, un plato de lentejas, porque ¿por qué se llama esta novela Las lentejas de la guerra? Bueno, la lenteja, esta legumbre pequeñita y humilde, pues fue el alimento básico de muchísimas familias en España, y gracias a las lentejas pudo sobrevivir mucha gente. Entre ellas, la hija de una de las protagonistas, la de Madrid, que resulta que cuando iba a darle pecho a su niña recién nacida, cayó una bomba en su casa, del susto se le cortó la leche, por fortuna la bomba no explotó, si hubiera explotado la familia no estaría aquí, y yo no estaría aquí, porque estoy hablando de mi madre, que tuvo que alimentarse con puré de lentejas, porque mi abuela no tenía leche y era lo único que le podían dar. Y mi madre tiene 85 años y con una salud de hierro, gracias quizá a las lentejas. Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias. Estoy aquí para cualquier pregunta que me queráis hacer y espero que a los que leáis la novela, pues que os guste y que os traiga, os evoque recuerdos y ya digo, y un mensaje de paz y de no repetir los errores pasados. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis saber? No pregunta, no, pero dime. escribir en el mensaje que han mandado, que debe de servirnos de lección todo esto para que no vuelva a pasar, que pongamos todo nuestro empeño, que no seamos radicales. Efectivamente. Y en todos nuestros pensamientos y acciones para que estas cosas no vuelvan a pasar. Efectivamente. Eso es un gran ejemplo que tenemos que seguir. Lo tenemos que tener dentro de poner paz. Sí. Donde haya guerra, poner paz. Efectivamente. Y que da igual nuestras ideologías o nuestras creencias, que nunca, nunca, nunca una ideología o una creencia, por firme que sea, debe ser motivo para generar violencia y ni siquiera odio hacia el que piense algo diferente. Que por desgracia a veces en la tele, yo creo también que a veces lo de la tele se exagera o son más poses, más teatro que otra cosa, porque no me puedo creer que haya tanto odio, ¿no? Cuando hablamos de los extremos sobre todo, que es muy triste, y ver imágenes de que se pelean y se dan tortas por ideas políticas, eso no debería volver a ocurrir nunca más. Debemos aprender de los errores, ¿verdad? Y ya digo, yo creo que es lo que por lo menos mi intención al escribir esa novela, aparte de reflejar la historia de mi familia, desde varios puntos de vista muy diferentes, porque son muy diferentes las tres familias que reflejo en la novela, es eso, es mandar un mensaje de paz, de tolerancia y que se puede convivir con ideas diferentes, sin problema. Muy bien. Pero cuéntanos un poquito de la guerra por aquí, por Cieza. Cayeron bombas. Vale. Sí. Bueno, el caso es que a mí lo que más me gusta cuando escribo es la parte de documentación, es la más bonita. Y de hecho, esta novela me ha llevado 9 años desde que comencé a investigar y a escribir. Han sido 9 años de investigación y de documentación de distintas fuentes y formas, ¿no? Me ha venido a la cabeza otra historia que no tiene nada que ver, pero bueno, hablando de Cieza, por ejemplo. Aquí en Cieza ocurrió uno de los mayores desastres sufridos por el bando republicano, pero que no se conocen precisamente por 2 motivos. Uno, porque no fue gracias al bando sublevado a Franco, sino que fue un error de los propios republicanos. Y segundo, porque fue el bando republicano que se encargó de silenciarlo, porque no quería decirlo. Y fue un accidente muy grave que hubo en la Rambla del Judío,
había un paso a nivel de tren con carretera y iba un convoy lleno de soldados que iban de Cartagena a Madrid para luchar en el frente de la capital, y por otra parte, por la carretera, iba un convoy de munición, bombas, cañones, artillería, también que iban de Cartagena a defender la capital de España. Pues uno de esos camiones, cargado de bombas, se retrasó y se atascó en mitad de la vía, con tan mala fortuna que el tren se estampó contra él. Hubo un montón de muertos, se rompieron muchísimos cristales de casas en Cieza, tuvieron que ir, todos los médicos de Abarán, todos los médicos de Cieza, los de Calasparra, de Archena, está todo documentado, con nombres y apellidos, acudir a Cieza a curar y a ver heridos y muertos. Lo que ocurre es que es un capítulo que muy poca gente conoce, porque ya digo, el bando republicano lo quiso silenciar para no decir qué metedura de pata hemos tenido tan grande, y el bando franquista no había tenido nada que ver, entonces no se enteraron. Por ejemplo, fue eso. Aquí bombas realmente no cayeron muchas. Sí cayó alguna bomba en el campo de aviación italiana. También tengo que decir que la aviación, dentro de la gran ayuda que recibió Franco de Alemania y de Italia, se habla mucho del bombardeo de Guernica hecho por la aviación alemana. Y se habla de los aviadores alemanes como los más carniceros, sin escrúpulos, y lo mal que lo hicieron. Vale, quizás se hace también porque tiene mucha más relación, pensando luego en la Segunda Guerra Mundial, y que eran nazis y tal. Los que realmente se portaron en España muy mal, y fueron realmente gente sin escrúpulos, y que realizaron unos bombardeos totalmente absurdos, y mataron gente sin venir a cuento, fueron los italianos. La aviación italiana se portó muy mal. Las pocas bombas que cayeron por aquí, por el campo, tanto en Abarán como en Cieza, fueron aviones italianos que venían de bombardear o bien Cartagena, que fue quizá la tercera ciudad más bombardeada de España, o Alicante, que también lo fue mucho, y de vuelta, pues para divertirse, soltaban de vez en cuando alguna bomba en algún sitio, y cayeron en el campo, no cayeron ni en Abarán ni en Cieza. O sea, en lo que es en los cascos urbanos no, fue en el campo. En cambio, por ejemplo, sí cayeron bombas en Torrevieja o en Alicante, en el mercado central de Alicante fue horroroso, o la matanza que hicieron entre Málaga y Almería, también aviación italiana sobre todo. Pero bueno, detalles también, hay una represión que también cuento en el libro sobre presos afines al bando franquista que estaban en la cárcel de Cieza, que estaba en lo que es ahora el Camino de Murcia, hay una plaza, pues ahí estaba la cárcel, en esa plaza, y que fueron linchados y asesinados realmente por una avalancha de gente cuando se recibió el cuerpo de un miliciano republicano muy jovencito, de 16 años, que había muerto en el frente, y mientras se oficiaban pues los responsos por su muerte y se le iba a enterrar, pues decidieron que había que tomar venganza. Abrieron la cárcel de Cieza y mataron a unos cuantos sin venir a cuento. Fueron más ese tipo de cosas o de venganzas que hubo. Luego la represión de la posguerra también fue más suave en esta zona que en zonas donde hubo más beligerancia partidista, ¿no? Cartagena fue horroroso, es el punto de la región donde mayor represión hubo por varios temas, como el hundimiento del Castillo de Olite, que es el naufragio militar más importante de la historia de España, fue cuando hundieron ese barco con 3.000 soldados a bordo, y entonces eso Franco no lo perdonó y fue una represión tremenda. Aquí no hubo tanto, aquí en Cieza y Abarán, todo esto era zona republicana, claro, es decir, la gente, no es que la región de Murcia entera, no, es que aquí todo el mundo era socialista, todo el mundo era comunista, todo el mundo era rojo, la palabra rojo también, que a mí no me gusta, pero que se utilizaba mucho, no, que va, es que resulta que aquí no se sublevó el ejército, pero no significa nada, que había gente de derechas, gente monárquica, gente a favor de Franco, igual que en el resto de España y en la misma proporción. Lo que pasa es que, bueno, que aquí gobernó la República hasta el final. Las últimas ciudades en rendirse el 1 de abril fueron precisamente Cartagena y Alicante. La región de Murcia y la provincia de Alicante fueron las últimas provincias en ser tomadas por Franco. Pero eso no significa que aquí no hubiera más o menos partidarios de Franco que en otras zonas, exactamente igual.
Hay una escena, por ejemplo, que habla la abuela de Cieza, en la que le dice a su nieta, cuando su nieta llega un momento en que le dice más o menos, oye, pero vamos a ver, abuela, ¿pero tú qué eras? ¿Tú eres de republicana, franquista o qué eras? Y la abuela se lo explica muy claro. Dice, mira, nena, cuando había que ser republicana, yo era republicana. Cuando había que ser franquista, yo era franquista y cantaba el carasol. Ahora toca la democracia, pues ahora soy demócrata. A mí déjame vivir, como diciendo, oye, que la política no va con nosotros, que lo que queremos es vivir, que es lo que pasó en esta zona, sobre todo. Muy bien, Fernando, te doy la enhorabuena porque la presentación ha sido súper. Muchas gracias. Y desde luego lo que ha dicho y el mensaje que ha dado, yo pienso que es el más acertado, ¿no? Que ya no es por la guerra, sino por la paz, ¿no? Tengamos paz entre todos, que podemos vivir de todos los colores. Yo pienso que el arco iris tiene todos los colores y todos son bonitos. Así que cuando tú quieras me firma el libro. Estupendo. Pues ahora mismo, ya digo, que no es una novela para llorar, sino todo lo contrario. No vayáis, que tenemos un vino, Voy a cerrar el segundo. Tenemos Sí. un vino, ya cierra Felipe. Bueno, primero, pues, es cierto que es un campo, la guerra civil, que es la parte que más me gusta de leer cuando cojo un libro, la verdad. Siempre busco algo relacionado con la guerra civil. Y es cierto que hubieron barbaridades desde los dos sitios, ¿no? Hay muchas veces que hay gente que tiene miedo a coger un libro de estas características porque piensa que es un libro para hacer una revancha, como tú has dicho. No. Y creo que no, al final estos libros lo que nos pueden hacer pues es un poco enseñarnos y que nos argumentemos bien para que no vuelva a pasar una barbaridad como la que pasó en el 36. Una auténtica barbaridad. Yo ayer voy a leer el libro además con mucha ganas porque es la parte que más me gusta leer de la historia. En el vídeo que mandamos a las redes por la semana del libro, hablaba de un libro que también es un libro que sirve un poco para enseñarnos qué consistió un poco la guerra civil, cosas tan absurdas que pasaron. El libro se llama El silencio de los Rosales y está escrito por Gerardo Rosales, que es sobrino de la familia que le dio cobertura a Federico García Lorca los últimos días de su vida en Granada, los Rosales. Que eran franquistas. Que eran falangistas todos, sí. Toda la familia. O sea, para que un poco nos demos cuenta lo absurdo, ¿no? que fue todo aquello para toda España. Otro libro igual que este, que en ningún momento Gerardo Rosales trata de hacer ninguna revancha, porque no es una persona ligada a ningún partido de izquierda ni nada por el estilo, solamente trata un poco de explicar el contexto en el que se vivió aquello, ¿no? Que una familia de falangistas diera acogida, porque la gente era hermanos, eran amigos entre uno y otro, claro. Entonces la gente sufriría todavía mucho más de la situación de estar peleados entre la misma calle. Imaginaros, pues pueden haber 2 o 3 familias enfrentadas, que uno, como tú has dicho, son hermanos, que puede llegar hasta hoy en día todavía aquello. Por lo tanto, recomiendo mucho este tipo de lectura para que la gente se empape de lo que en realidad pasó y de la cosa tan absurda, y en estos momentos de tanta tensión política que solamente, aunque alguno de nosotros, no sé, aunque alguien pueda pensar, solamente pensando en los críos, en tu hijo, en tus nietos, ya es motivo suficiente para olvidarnos de que pueda llegar a pasar cualquier cosa parecida a lo que pasó. O sea, solo ya por los críos, pues ya cuando uno es mayor, pues bueno, pues lo tengo todo perdido, a lo mejor tengo que tirar al monte, ¿no? Pero solamente pensando en eso, en nuestros hijos, nuestros nietos, ya es suficiente para calmarnos todos un poco y bueno, y lo bueno que tenemos es que tenemos una democracia que cada 4 años podemos votar y hay que asumir lo que sale en la urna y a los próximos 4 años se vota otra vez y ya está. Y eso es lo mejor que tiene este país hoy en día y su gente y sus ciudadanos. Y eso que podemos vivir sin tanta tensión política perfectamente. Yo por lo menos cuando hay tensión política no disfruto. Y nada más, seguro que nos va a gustar el libro y aconsejo a la gente que lea este tipo de libros para eso, para que nos sirvan para algo y para que por encima de la guerra enseñe. Por encima de la guerra esté la paz, está claro. Una
historias que no se tienen que volver a repetir ni en este país ni en ninguno. Por mi parte, nada más. Disculpad la ausencia de nuestro alcalde, que siempre está aquí con nosotros en este tipo de actividades culturales que realizamos bien en la sala Adolfo Suárez o bien en la biblioteca de José Vargas Gómez. Por motivos de agenda no ha podido estar aquí. Y nada más, muchas gracias. Vale.